Hola, mis amigos de Latinoamérica. En este video vamos a continuar a hablar sobre los ajustes para los diferentes altavoces en el procesador de audio Pro 2,8S de Taramps. En este video vamos a hablar sobre los ajustes para los medios de 8 pulgadas y 10 pulgadas. En los vídeos pasados hablamos sobre los ajustes para tweeters, para drivers TI, para drivers fenólicos de 2 pulgadas y también de 1 pulgada. Ahora vamos para frecuencias un poco más bajas, donde vamos exactamente a hablar sobre los medios y medios bajos de 8 y 10 pulgadas, que tienen características muy similares. ¿Ok? Entonces, como en los otros vídeos, vamos aquí a elegir los canales 7 y 8 para este vídeo. ¿Ok? Entonces, como empezamos en los otros vídeos, primer punto, vamos aquí en audio. En audio vamos en roteo de audio. Roteo de audio aquí en el canal 7. Vamos a poner en A. Vamos también a hacer los ajustes de los medios en estéreo. Vamos aquí en 8 y vamos a poner aquí en B. Así vamos a tener en Out 7 A izquierdo. En Out 8 vamos a tener B. Entonces vamos a tener derecho. Entonces, izquierdo, derecho, 7 y 8. ¿Ok? Ahora, listo el roteo de audio. Vamos aquí en salidas clonadas. Vamos a hacer con que el out 8, el canal 8, sea un clon del canal 7. Entonces, vamos aquí en out 8 y vamos a poner como clon del canal 7, del out 7. ¿Ok? Entonces, listo las salidas clonadas. Ahora vamos directamente para el ajuste de crossover. Aquí en crossover tenemos aquí los dos canales a parpadear juntos. Entonces ya está, el canal 8 es el clon del canal 7. Entonces, normalmente en el right pass, donde empieza la respuesta, de un medio alto o un medio bajo, de 8 pulgadas o 10 pulgadas, podemos decir que normalmente vamos a poner aquí una frecuencia que va típicamente a empezar en 150 Hz. Entonces, vamos a poner aquí 150 Hz. Listo, 150 Hz. Pero aquí, en el inicio de la respuesta, donde empieza la respuesta, podemos tener una gran variación a depender principalmente de característica de los altavoces y también principalmente de su caja, del proyecto de su caja. Entonces, podemos tener aquí una variación donde podemos poner de 150 Hz hasta 300 Hz, a depender del tipo de altavoz. Muchas veces podemos tener medios altos de 8 pulgadas, donde se tiene muy poco desplazamiento del cono, donde el altavoz se pone en cajas muy pequeñas, entonces donde empieza su respuesta naturalmente en una frecuencia más alta. Pero en la mayoría de los altavoces que tienen que tener cajas de 8 pulgadas y 10 pulgadas, vamos a empezar más acerca de los 150, 200 Hz, ¿ok? Pero hay muchos casos donde podemos poner aquí 250, 300 Hz, ¿ok? Entonces, muy importante verificar esta diferencia
de proyecto de caja y de altavoz, ¿ok? Ahora podemos poner aquí, también elegir aquí su estructura de corte, donde podemos poner aquí muchas veces, a depender del proyecto, Linkvitz Relay 12 dB o Linkvitz Relay 24 dB, o también podemos usar Butterworth 12 dB o 24 dB por octava. Aquí normalmente vamos a usar Linkvitz Relay 24 dB por octava, ¿ok? Diferente de los drivers y de los tweeters, donde tengo la necesidad de un corte más preciso. Aquí puedo tener un corte un poco más blando, donde puedo trabajar en 24 dB sin problemas, que ya es un corte muy preciso, ¿ok? Ahora, en su low pass, donde termina la respuesta, aquí vamos a poner muy acerca donde empieza la respuesta de un driver. Si tengo drivers de 2 pulgadas y que tiene horns grandes, como hablado en el vídeo de los drivers fenólicos, puedo terminar en 800 Hz. Pero si tengo drivers de 1 pulgada, voy a trabajar con 1000, 1200 Hz. Entonces va a depender del driver que estoy a trabajar junto. Aquí vamos a poner como en la mayoría de los sistemas OpenShow aquí de Brasil, que trabajamos mucho con drivers de 2 pulgadas a 800 Hz. Entonces vamos a poner aquí 800 Hz. Listo, 800 Hz. Aquí puedo trabajar en 1000, puedo trabajar en 1200 Hz, a depender del driver, ¿ok? Sin problemas. Ahora, vamos a elegir también su estructura, que de la misma manera podemos trabajar en Linkvitz Relay 12 dB, 24 dB o Butterworth 12 dB o 24 dB, ¿ok? En este caso, vamos a trabajar también con Linkvitz Relay 24 dB por octava, ¿ok? Entonces, listo, tenemos una respuesta que va de 150 Hz hasta 800 Hz en estos medios, bajos, y ahora podemos hacer un mid-bass boost para este tipo de altavoz. ¿De qué manera? Vamos aquí en el ecualizador paramétrico de salida. Vamos aquí en 7. Podemos elegir aquí una frecuencia de entre los 150 y los 800 Hz. Por ejemplo, 350 Hz. Y vamos a hacer un boost en exactamente esta frecuencia. Vamos aquí en la frecuencia. ...350 Hz... el factor Q de 2,5... y aquí podemos poner 3 dB, 6 dB, sin problema. Aquí, como ya he hablado, muy cuidado para no tenermos saturación en la salida del amplificador. ¿Ok? Entonces, como vimos, tenemos aquí un ajuste completo para el uso en medios bajos de 8 pulgadas y 10 pulgadas. Como vimos, es muy sencillo hacer los ajustes, muy intuitivo hacer los ajustes en el procesador de audio Pro 2,8S de Taramps. Sí, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones. Si gustó del video, deja tu like. Hasta la próxima.